yo decidí desde hace más de 7 años, quizás 8 o 9 años, que ya que nos quitaron las provincias donde yo nací, ya no es provincia, es un distrito nacional y se le dicen capital, yo buscar una provincia donde pasar el resto de mis años y a la cual dedicarle lo mejor que pude haber aprendido y lo mejor de las experiencias que pude haber adquirido. Y lo hice por convicción. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes rápidamente y después quizás entrar antes de la picadera y de la cerveza Canita, que tenemos un brindis, entrar con ustedes en un diálogo en el cual podamos discutir algunas ideas. En este sentido, voy a tratar de, como bien decía el presentador, de no ser nada académico ni nada economista, sino de compartir con ustedes lo que yo pienso y la razón fundamental por la cual yo tomé esa decisión. De hecho, dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, yo conocí a la que hoy es mi esposa y en la provincia que nos casamos fue aquí. Un mes después de habernos casado, y aquí está Johnny que me acompaña, fuimos a la Junta Central Electoral porque yo dije, en esa provincia yo quiero vivir y quiero desarrollarme, en lo profesional, en lo académico, en lo empresarial, y por eso yo apuesto a esta provincia. Rápidamente, una introducción de cómo ha venido creciendo la provincia. Al igual que la República Dominicana, en los últimos 50 años, el desarrollo de la economía en la República Dominicana ha sido el mayor de toda América Latina. El crecimiento de la economía. Lo que se va acumulando en la economía ha sido el mayor de la América Latina. Primero porque nos dedicamos de manera exitosa al comercio internacional de bienes primarios, sobre todo de bienes agrícolas primarios. En este caso, en el caso de la provincia de Altagracia, era gran productor de caña de azúcar y también gran productor del ganado vacuno. Eso nos dio a nosotros un gran éxito, sobre todo hasta los años 70, cuando vino luego la sustitución de importaciones y vino un proceso de industrialización, lo que hizo sacar muchas personas del campo y llevárselas a la ciudad. Pero en los años 80 y 90 la economía cambia y se vuelve una economía básicamente de servicios. Todo cambia y ya no dependemos de la exportación de productos primarios, sino más bien de servicios, donde el turismo comienza a adquirir una preponderancia fundamental. Y es cuando la Altagracia comienza a ubicarse en el mapa económico del país. Sin pensar en ese momento, y estamos hablando de los años 90, que se convertiría en una de las provincias, quizás la provincia más importante a nivel del Caribe y de toda Centroamérica desde el punto de vista del destino turístico. Yo le decía anteriormente que yo tomé la decisión de venir a esta provincia, mudarme aquí y dedicar lo que me queda de vida, porque estoy convencido, además de enamorado. Me enamora sobre todo el porvenir que tiene esta provincia y me convence sabiendo, después de haber analizado mucho tiempo, el potencial que esto tiene, porque creo y estoy convencido, y trataré de demostrárselo, de que esta provincia tendrá la responsabilidad económica de producir más del 60% de las divisas, o sea, de los dólares que necesita el país para que esta economía se maneje. Pero también estoy convencido que será en el año 2030, no más, quizás antes, la provincia más poblada que va a tener la República Dominicana, y lo voy a tratar de demostrar lo más sencillo posible. Este cuadro lo que indica es el impacto en los empleos que ha tenido el turismo en los últimos 15, 20 años. Un impacto sostenido que ningún otro sector en la economía lo ha tenido. Eso sigue creciendo en la medida que nosotros sigamos desarrollando el turismo como la principal actividad. En este cuadro, y yo quiero hacer un pequeño juego con ustedes, este cuadro es un análisis de un índice de ciudades turísticas globales. Lo hace el Consejo Global de Turismo junto a Mastercard. Y a través de algunos indicadores, sobre todo el número de diferentes ciudades que viajan a ese país, la cantidad de personas que va, el gasto que se da en ese país, ellos
hacen un ranking a nivel mundial y específicamente esto es a nivel de los países latinoamericanos. Aquí, como ustedes pueden ver, sale la República Dominicana, pero específicamente sale Punta Cana, que es la marca de la Altagracia. Y es donde más personas de otros países vienen y donde entran. Y eso es parte fundamental de esta provincia y lo va a seguir siendo. Y yo quiero que ustedes se fijen en este cuadro porque hay algo bastante curioso, que no sé si ustedes lo notan al principio. Yo lo noté hasta que mi esposa me lo hizo notar. Fíjense que todas son capitales. Lima, en Perú, una capital que se ha convertido en la capital gastronómica de América Latina y que ha tenido un boom en los últimos años espectacular. Luego Ciudad México, estamos hablando de un país de 110 millones de personas. Y por encima de Sao Paulo, Brasil, está Punta Cana. No en la República Dominicana, está en la provincia de la Altagracia. Ya nosotros estamos como provincia y sobre todo en Punta Cana como destino en el mapa global por ser uno de los destinos donde más turistas de diferentes países van. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué Cancún, por ejemplo, que reciba más turistas que nosotros, no está ahí? Y es porque Cancún depende mucho del turismo norteamericano. Nosotros somos uno de los destinos turísticos más diversificados que hay. Recibimos 40% de norteamericanos, pero también recibimos 20% canadienses, recibimos turistas desde Rusia, Israel, desde Sudamérica, desde Centroamérica, y eso nos da a nosotros una fortaleza diversificadora que nos pone a nosotros en el mapa mundial. Pero lo más importante es que ya Lima y Ciudad México llegaron a puntos de decrecimiento y nosotros como destino, como provincia, no hemos ni siquiera explotado la mitad del potencial que tenemos en este litoral de casi 150 kilómetros lineales y de los cuales 100 pueden ser explotados para el turismo. Uno de los indicadores que se toman para analizar y sobre todo para evaluar los países es donde el extranjero, el inversionista, apuesta su dinero. En este gráfico de inversión extranjera directa, que se toma del año 2010 al 2016, vemos cómo en las zonas francas, por ejemplo, la inversión en el 2010 fue 4% del total de la inversión. Es bueno que se sepa que del 2010 al 2016, la inversión extranjera directa ha estado entre 2.500 millones de dólares a 3.500 millones de dólares. La zona franca en el 2016 es donde más ha tenido inversión y ha sido de un 9%. Si vemos en el sector financiero, ha sido un 6%. Pero fíjense aquí, en esta parte, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario de inversión extranjera ha crecido de un 13 a un 24%. Aquí tenemos ingenieros muy exitosos que viven y trabajan con inversión extranjera internacional y que pueden dar cuenta de cómo eso es parte del desarrollo de esta provincia también. Porque, como ustedes pueden ver, el turismo ha crecido de un 9% a un 33%. En los últimos 2 años, la gran responsabilidad de la inversión extranjera directa ha estado ligada al turismo y a la inmobiliaria. Y de ese 50 y pico por ciento, el 80% está dedicado a esta provincia. Si usted proyecta eso en el futuro, se dará cuenta del potencial que tiene esta provincia. Aquí, como ustedes pueden ver, miren cómo ha crecido el turismo. En el 2010 apenas el 9% del total. Después 5%, y a partir del 2013, 2014, 2015, 2016, miren cómo se dispara. Y eso tiene una razón básica. Por eso es importante los mensajes y las políticas públicas. Se recordarán que parte de las campañas que hizo el actual presidente Danilo Medina es propiciar y decir que la locomotora de la economía lo sería el turismo, y él quería 10 millones de turistas. Los extranjeros, cuando oyen eso, lo que hacen es ver que las políticas públicas van ahí y
promueven entonces la inversión extranjera. Y ese dato es muy importante porque normalmente, como decía el querido presentador, los economistas hablamos mucho de datos de Producto Interno Bruto, variables como la inflación, etcétera, pero no nos vamos a la parte real de la economía, donde el extranjero que tiene capacidad de invertir en cualquier parte del mundo, invierta su dinero. Y eso es porque está viendo una seguridad en el futuro, ¿no? Sin embargo, y ahí es donde viene la parte del título que decía infraestructura económica y social. Si bien es cierto hay un gran desarrollo, sobre todo en la zona costera de nuestra provincia, desde Valladolid hasta Nisibón y mucho más allá, sin embargo, hay una cruel realidad desde el punto de vista social que vive este pueblo. Y sobre todo quienes viven aquí en Higüey. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que realiza un índice mucho más completo que el simple crecimiento de la economía, el índice de desarrollo humano no solamente mide el ingreso per cápita de cada individuo en cada región, sino también que mide cómo es la salud y el desempeño de la salud pública, pero también cómo es el desempeño de la educación pública. Porque al final del cuenta no se hace nada teniendo mucho ingreso y que ese ingreso no baje y no se refleje en el desarrollo social de las personas. Y para sorpresa de cualquiera en el mundo que vaya a Punta Cana, que vaya a Bávaro, que vaya a Valladolid, se va a encontrar con que nuestra provincia del año 2010 al 2014 ha bajado o ha empeorado en la posición de estar en la posición 21 de 32 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, al 23. ¿Y por qué ha pasado eso? Básicamente, cuando uno desegrega ese índice y mide el tema de la salud, mide el tema de la educación y el del ingreso, aquí podemos ver en el tema de la salud cómo en esta columna que está la Altagracia, cómo estamos por debajo en el 2010 de provincias tan pobres como Monteplata. Monteplata tiene 50,000 personas. Monteplata no tiene playa. Monteplata lo único que tiene es muchos atletas que ponen en alto ese país, pero Monteplata no tiene ni siquiera el 10% de los recursos que nosotros tenemos. Y fíjense cómo el desempeño de la salud pública. Si nos vamos al tema de la educación, ahí también es peor. Un desempeño que no se corresponde con lo que esta provincia aporta al desarrollo nacional. En ingresos sí se corresponde porque estamos ya a la altura de la Romana. La Romana tiene menos personas, pero como quiera, no tenemos un ingreso que pueda asemejarse al ingreso que tienen otras provincias. Aquí yo pongo en esta columna azul clara Quintana Roo. Quintana Roo es un estado de México donde está Cancún. Muchos de los análisis y las proyecciones que hemos hecho la tomamos como referencia a Cancún. Cancún es muy parecido al desarrollo de Punta Cana. Claro, está en un país mucho más grande, mucho más poderoso, ha tenido mucho más inversiones, pero lo más parecido al desarrollo de nosotros y al modelo de turismo que tenemos nosotros es ese en Cancún. Y en Quintana Roo, que es como si fuera la provincia donde está Cancún, fíjense cómo están el índice de salud, cómo está el índice de educación y cómo están el índice de ingresos. Muy parecidos a los del Distrito Nacional. Cuando nos vamos y vamos directamente al tema de educación, vemos que hay un grave problema de deserción escolar. Los muchachos, como ven en este cuadro lo que indica es el nivel de deserción escolar a nivel medio, a los 14, 15 años, como las provincias
hay más deserción escolar. Las más oscuras es que tienen menos de un 50% de personas, de estudiantes a nivel medio, y los que están más, como es la Altagracia, que tienen Bauruco, Independencia y Barahona, tienen menos de un 40%. El Distrito Nacional tiene un 78%, 78.9% de deserción escolar. O sea, que de cada joven que ingresa a niveles medios de educación, sale el 7 a 8 personas. Aquí sale 6 jóvenes salen de estudiar de la educación. Y eso es algo preocupante. Pero, ¿por qué preocupa? Porque los estudiantes, sobre todo de esta parte urbana de Higüey, no ven que haya una asociación entre su educación y su capacidad de conseguir trabajo y resolver los problemas. No hay una política de incentivos en nuestra educación que permita ligar a la educación nacional a conseguir un trabajo. Tenemos la misma educación, el mismo tipo de educación que tiene a nivel nacional, y eso no puede ser. La educación de esta provincia tiene que ser una educación ligada eminentemente al principal motor de la economía nacional y el principal motor de la economía de la provincia, que es el turismo. Tenemos una gran inversión en educación y el presidente ha querido hacer una gran revolución educativa, incluyendo las tandas extendidas. Pero si esas tandas extendidas no toman a ese joven y le enseñan a salir de un bachillerato con capacidades, sobre todo del manejo del inglés, del manejo de las computadoras y sobre todo de la capacidad de conseguir un trabajo en el corto plazo en la hotelería, esos muchachos van a salir. ¿Por qué? Porque van a buscar un bate y una pelota, o van a buscar hacer un dembow o un rap, o en el peor de los casos, van a buscar montarse en un motor para salir a atracar. Entonces, tenemos un grave problema de ese crecimiento vertiginoso a nivel económico, sobre todo en los últimos 10 años, y ese desdén a nivel de las políticas sociales, que es donde tenemos que seguir trabajando. Si nos vamos al tema de la seguridad, después de la provincia de Santo Domingo Este, que es la provincia más violenta, del distrito y de Santiago, la Altagracia es el cuarto lugar en homicidios a nivel nacional. Y eso es grave, eso es muy grave. Porque a diferencia de esas ciudades, la seguridad no es tan importante como en una localidad turística. Eso es vital. Y eso es debido a una falta de políticas dirigidas básicamente a mejorar los índices de seguridad. Y aquí, en la Altagracia, cada 5 días hay un asesinato. Y eso es falta de tener una política dirigida a cuidar que esta provincia, no solamente cuidar lo que está pasando en Bávaro o en Punta Cana, sino a cuidar la provincia, porque al final del día, eso es parte de una sola política y estamos a muy pocos metros. Este es otro dato que evidencia también el desbalance entre lo económico y lo social. Mientras que casi un 50% de los hogares del país a nivel general tienen agua potable, nosotros solamente tenemos un 8.7%. La inversión en infraestructura que requiere esta provincia no está a la par con el potencial de desarrollo que nosotros necesitamos y tenemos, que necesita el país. Y aquí hay que ponerle atención porque tenemos que comenzar a reclamar que las políticas públicas le lleguen a toda la provincia y no solamente a una parte. Y ese problema también se traduce en el tema de las aguas negras, en el tema de la planificación, sobre todo la planificación urbana, y donde ustedes, los ingenieros, arquitectos y agrimensores, nosotros lo que hacemos políticas públicas y quienes manejan parte de las decisiones de esta provincia, tenemos que reclamar constantemente, porque no hay desarrollo sostenible sino desde el punto de vista económico
o crecimiento sostenible si no hay un desarrollo social. Y los ejemplos están ahí. Los ejemplos están ahí, podemos comenzar con nuestros vecinos venezolanos para ver. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer llevar y destratar de llevar a cabo igualar el desarrollo tanto económico como el desarrollo social. En ese mismo índice que yo hablaba anteriormente, para que veamos más claramente cómo nos perciben, porque a veces uno normalmente los que vivimos en Punta Cana, los que vivimos en Bávaro, los que vivimos aquí, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos la oportunidad que tenemos, que ninguna otra provincia en el país la tiene. En el crecimiento de ciudades, solamente, como le decía anteriormente, solamente Lima, Perú, está creciendo más que Punta Cana, República Dominicana. Pero hay algo particularmente muy revelador. Se habla mucho de que el modelo turístico que tiene la República Dominicana y sobre todo el área de Punta Cana es un modelo exclusivo, que excluye, que no gasta. Fíjense, esto lo dice Mastercard y lo dice el Consejo de Turismo Global, que la República Dominicana, en términos de gasto de turismo, en el 2016 fue el más alto de América Latina. Entonces, eso lo que nos quiere dejar dicho es que estamos parados sobre una gran mina de oro y que tenemos que saber cómo explotarla y de manera sostenida. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2002, que fue que se hizo el censo, en el año 2002, la provincia de Altagracia, sí, pero antes del 2010, en el 2002, la provincia de Altagracia, según la Oficina Nacional de Estadística, tenía 182.000, 183.000 personas. Luego en el 2010 se hizo otro censo, como ustedes saben, y ahí se llega a 245.000, 246.000, redondeando. Se va a hacer otro censo. Y según las mismas proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística, ya la provincia de Altagracia tiene que tener aproximadamente 500.000 personas. Dentro de ellas, aproximadamente 100.000 personas tienen que estar ya para el próximo censo viviendo en Verón, Bávaro, Punta Cana. Sin embargo, yo soy de los que digo que, contrario a las proyecciones, para el 2030 la provincia de Altagracia tiene que tener, si sigue creciendo los niveles de crecimiento del turismo, si se sigue desarrollando toda la capacidad costera que tiene y si se sigue invirtiendo en esta zona, no solamente en turismo, sino también en agroindustria, en industria, en tecnología, en emprendimientos nuevos, la provincia de Altagracia va a tener 1.340.000 personas, más o menos. Esto es un análisis hecho sobre la base del crecimiento que tiene el turismo, tomando en cuenta que cada habitación nueva genera 1.5 empleados, y ahí me puede corregir mi querido amigo Pupilo, quien es el líder de los empleados hoteleros. Más o menos esa es la media por empleado. 1.3, 1.4. ¿No? Si usted eso le calcula que solamente el 28, el 29% de la población de la provincia de Altagracia trabaja en turismo, y eso usted lo proyecta al crecimiento que va a tener la zona, que vamos a estar recibiendo aproximadamente 7 millones de turistas en el 2030, va a tener una población que va a alcanzar los 1.349.000 personas. ¿Pero de dónde van a nacer nuevos? No. Van a venir. Van a venir de Santiago, de Santo Domingo, como vinimos nosotros, de Venezuela, muchos, de Haití la mayoría, pero van a venir brasileños, hay muchos mexicanos también, hay muchos españoles también, porque van a buscar la tierra de las oportunidades, donde se mueve el dinero. Por eso es tan importante nosotros cuidar, sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas, que esas leyes incentivos que incentivan al turista a seguir invirtiendo y al inversionista extranjero a seguir invirtiendo aquí, se mantengan en el tiempo. Y es parte de una política pública y es parte de algo que nosotros tenemos que defender. Como yo le dije anteriormente,
para hacer esas proyecciones nosotros tomamos el ejemplo de Cancún. Nosotros hemos venido creciendo a la par con Cancún en los últimos 10 años. Y si eso lo proyectamos, fíjense la cantidad de turistas que va a recibir la provincia de Altagracia a través de Punta Cana, solamente a través de Punta Cana. Eso sin contar Bayahíbe y otras poblaciones. El presidente de la República, Danilo Medina, había hablado de que él quería en 10 años 10 millones de turistas. Tenemos, viendo el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno en tratar de desarrollar Pedernales, sobre todo Bahía de las Águilas. 5 años han pasado y no se ha puesto un solo blot en Bahía de las Águilas. Y yo sé y doy fe de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Un destino no se hace de la noche a la mañana. Un destino turístico no se hace de la noche a la mañana. Vimos la importancia que tiene la palabra Punta Cana, que sobrepasa ya los niveles de la República Dominicana. Se conoce más que Santo Domingo, se conoce más que la República Dominicana. Ha llegado a sitios donde no ha llegado ni el merengue ni la bachata. Y eso hay que cuidarlo, porque es nuestra mina de oro, es nuestro pozo petrolero. Y será, porque el modelo económico de la República Dominicana ya tiene que ir allá, será la principal fuente de ingresos, la principal fuente de empleos, la principal fuente de divisas para el país. Tenemos toda la infraestructura, tenemos las playas, tenemos ríos, tenemos un puerto natural ahí en Boca de Yuma para recibir cruceros. Tenemos toda la capacidad, no solamente para generar turismo, sino que a través de ese turismo nosotros podamos generar la industria necesaria. Como ustedes muchos saben, yo soy parte, junto a mi socio Carlos Graciano y a otros socios más, de un proyecto de tener la primera cerveza regional, que es la cerveza Canita. Ya próximamente el año que viene vamos a tener nuestra propia fábrica. Pero igualmente vendrán en busca de ese nombre y de ese mercado cautivo productores de chocolate. Porque cerca de aquí se da el mejor cacao que se da en la República Dominicana. Y los turistas van a querer buscar el cacao o el chocolate de Punta Cana. Pero igualmente también debería darse la mejor fábrica de quesos alrededor de Punta Cana. Así como infinidad de otras industrias. Pero no solamente la industria, también desde el punto de vista logístico. Más de 150 aviones salen del aeropuerto de Punta Cana con la mitad de las barrigas, o sea, la mitad de su equipaje vacío, a mercados muy sofisticados, los cuales nosotros tenemos que aprovecharlo desde el punto de vista de la exportación. Hay un pueblo en el sur de España que se llama Almería. Es un pueblo es un pueblo lleno de plástico, y lo que hace es producir, y tiene el mismo clima que nosotros, y producir en ambiente controlado, o sea, en invernaderos, casi el 80% de toda la producción, de todo el consumo de vegetales, tomates, ajíes, pepinos, que consume España, y exporta casi el 50% de lo que consume Europa. Nosotros pudiéramos tener, y deberíamos tener, toda una producción de ambiente controlado para que en vez de que ese 90% de vegetales que vienen desde Constanza, desde Jarabacoa, se produzca aquí en esta provincia. Lo que decía anteriormente del tema logístico, hay un decreto del presidente, pero también hay una ley de público-privada que va a darle a esta provincia la capacidad de poder ser un hub, o sea, ser un centro de acopio de diferentes productos que vengan desde en barco, se le transforme sin pagar impuestos, poder utilizar toda esa plataforma de casi 300 vuelos diarios que dentro de poco va a tener ese aeropuerto de Punta Cana. Yo básicamente estoy convencido, y quisiera que otra persona me trate de convencer de lo contrario, que esta será la provincia pilar de la economía
de la República Dominicana. Que desde aquí nosotros vamos a ser grandes productores, no solamente de una industria inmobiliaria que está creciendo, de una industria turística que está creciendo, sino que alrededor de todo eso se va a generar una industria de alimentos, una industria de bebidas, se va a generar una industria de vegetales, se va a generar incluso hasta emprendimientos de tecnología, porque ya muchos desarrolladores de software están buscando la República Dominicana y sobre todo el destino de Punta Cana para ellos hacer sus desarrollos, porque es que estamos interconectados con el mundo. Fíjense ya para terminar este cuadro, cómo vemos el desarrollo del turismo. Esta línea es el desarrollo del turismo según las proyecciones del mismo Banco Central de la República Dominicana, la llegada del aeropuerto, solamente del aeropuerto de Punta Cana, y cómo los otros aeropuertos no consiguen llegar de aquí al 2030 a 2 millones de turistas entre todos. Como yo decía anteriormente, la inversión extranjera, si vemos esta curva, es del comercio e industria. Y ese pico, aquí, como ustedes lo ven, fue cuando la Cervecería Nacional Dominicana le vendió a Ambev en 1.270 millones de dólares. Luego, miren cómo baja la inversión miren cómo baja la inversión en comercio e industria. Y aquí, este pico más alto de todos es la inversión de la Barrick. Sin embargo, miren aquí la inversión de 1.237 millones de dólares, que fue la inversión más grande. Sin embargo, cuando uno analiza aquí la inversión, esta curva de aquí que está sombreada, lo que dice es cómo va empinada, la única curva empinada de crecimiento, que es el turismo. Y así irá la economía también. Yo le voy a dar un dato rápido para que ustedes vean la importancia de economía real. Yo no quiero hablarle mucho de datos económicos, sino de la economía real. Esto es según la Superintendencia de Bancos. Está en la página web de ellos. Y es algo que nos dicen cómo se mueve la economía. Esto es el monto financiado por entidades de intermediación financieras supervisados, tanto en moneda nacional como extranjera. Después de Santiago y el Distrito Nacional, la provincia de la Altagracia es la provincia de mayor transacciones financieras que hay. Juntan a todas las del este y yo creo que no dan la que tiene la provincia de la Altagracia. Este es otro dato mucho más revelador que muestra los montos de préstamos per cápita en moneda nacional. Olvidémonos del dólar, en moneda nacional. Fíjense que estamos solamente por debajo del Distrito Nacional y por encima de Santiago. Esos son préstamos. Nadie presta donde no hay dinero. Entonces, aquí hay otro dato, el revelador, que es la cantidad de cajeros automáticos. Los suman todos los del este y no dan lo que tiene la provincia de la Altagracia. Y vuelvo y repito, no hemos llegado todavía a la mitad del potencial que tenemos que llegar en términos de empleos generados y en términos de crecimiento poblacional. Yo estoy convencido de que a través de un desarrollo agropecuario, tecnológico, de industrias, del emprendimiento, el turismo va a ser, alrededor del turismo se va a generar la mayor riqueza de esta provincia. ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? En resolver los problemas sociales, en que eso se mantenga en el tiempo y que no sea una amenaza. Y cómo aprovechar eso, nosotros los que somos de esta provincia, para que como pasó hace 10, 15 años, y yo soy ejemplo de eso, porque en el 1991, noviembre del 1991, yo con apenas 19 años, abrí la tienda del Hotel Río junto a don Luis Río. Duré con esos negocios aproximadamente 10 años antes de irme a Estados Unidos a estudiar. Y como yo, muchos de los que están aquí vienen de otros pueblos, de otras provincias, a aprovecharse de ese crecimiento. Quizás en ese momento
Nadie sabía lo que iba a pasar, pero hoy lo sabemos. Lo que nos toca es desarrollarlo y de manera sostenible. Ustedes que son arquitectos, que son ingenieros, que son agrimensores, que saben cómo construir puentes, crear los puentes y construir los puentes entre ese desarrollo económico, ese crecimiento económico y ese de balance social. Entre crear ese puente entre un Verón, Bávaro, Punta Cana que se desarrolla muy rápidamente y un Higüey que necesita de mucho más empleo, de mucho más crecimiento. Crear ese puente entre los políticos, los sindicatos, los empresarios, los profesionales, para que esta provincia sea, como yo estoy seguro será, el motor de la economía nacional, pero que ese crecimiento incluya el desarrollo de todos y todas. Puede ser que de aquí a 15 años solamente el 20% seamos de esta provincia y sean todos extranjeros. Aprovechemos desde ahora, preparándonos mejor, haciendo mejores políticas públicas para aprovechar ese crecimiento, tanto económico como social. Muchas gracias a todos.